¿Has escuchado a alguien decir que algo es único? A veces la gente escucha sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y se confunde. Piensan que hay tres dioses creyendo en el dogma de la Trinidad. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es uno único e indivisible. ¿Qué significa realmente esa palabra? Único significa que no hay nada más parecido. Es uno de su clase. No hay otro igual. Cuando hablamos de Dios, único adquiere un significado completamente nuevo. Dios es único en el sentido más verdadero. Él es el único de su clase. No hay nadie ni nada como Él. Piensa en la inmensidad del universo, todas las estrellas, planetas y galaxias. Incluso con todo eso, solo hay un Dios. Entonces, ¿por qué importa que Dios sea único? ¿Qué diferencia hace en nuestras vidas? Bueno, por un lado, nos dice que Dios está en una categoría propia. Él no es solo una versión más grande y fuerte de nosotros. No está limitado por las mismas cosas que nosotros. La unicidad de Dios también significa que Él es la fuente única de todo. Él es el creador, y todo lo demás es su creación. Piensa en el sol, por ejemplo. Es poderoso y esencial para la vida en la tierra. Pero incluso el sol fue creado por Dios. Apunta a un poder aún mayor que Él mismo. Imagina a un artista talentoso pintando un cuadro hermoso. El artista es el creador, y la pintura es la creación. Están conectados, pero no son lo mismo. Así es con Dios y nosotros. Dios, el artista supremo, creó el universo y todo lo que hay en él, incluyéndonos a nosotros. Somos sus obras maestras, estamos conectados a Él, pero no somos Dios nosotros mismos. A veces la gente escucha sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y se confunde. Piensan que hay tres dioses creyendo en el dogma de la Trinidad. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es uno único e indivisible. Cuando a Jesús se le preguntó que cuál es el primer mandamiento de todos, su respuesta fue: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 12 versículo 29. Esto es monoteísmo, creencia en un solo Dios. El significado de la palabra unicidad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, es cualidad de único. Y para único encontramos que significa solo y sin otro de su especie. Algunos tratan de explicar la doctrina del Dios único con la palabra unidad. Sin embargo, el DRAE define esta palabra como unión, entre otros significados. Es decir, juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo. Por tal razón, es incorrecto utilizarla, ya que es un término usado para intentar explicar la Trinidad. Pero Dios no existe en tres personas. Isaías 44 versículos 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías en el capítulo 6 dice que vio a uno sentado en un trono alto y sublime. Según la definición de la Trinidad, son tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero. Es decir, que es el producto de la unión de tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para formar un todo, Dios. Pero sabemos que nuestro Dios no es una mezcla o unión. Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios no es persona, Él es único, indivisible, sin otro de su sustancia o esencia. Esta es la doctrina de la unicidad de Dios. La Biblia deja claro que solo hay un Dios verdadero. En el libro de Marcos, Jesús mismo dice: el mandamiento más importante es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12, 29. Este versículo enfatiza la importancia central de creer en un solo Dios. El apóstol Pablo también nos recuerda en su carta a Timoteo: Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6, 16. Este pasaje destaca la unicidad de Dios, el término teológico que utilizamos para referirnos a Dios como un ser indivisible. Pues solamente hay un Dios, como dice Gálatas 3:20, Dios es uno. Es decir, que no se concibe a Dios como si fuera tres personas distintas como erróneamente enseña el dogma de la Trinidad. Teológicamente, la unicidad de Dios, como se mencionaba anteriormente, es el término que utilizamos los pentecostales para hacer referencia a Dios como único e indivisible. Es un término que implica monoteísmo estricto, ya que hablar de la unicidad de Dios es hablar de monoteísmo. La teología unicitaria hace la diferencia entre otras enseñanzas que manifiestan que Dios es uno, pero que al mismo tiempo creen que Dios está compuesto de dos personas, binitarismo, e incluso de tres personas divinas que forman un Dios, Trinidad. La doctrina de la unicidad nunca hace referencia a Dios como una pluralidad de personas, ni tampoco concibe a Jesús como un semidios o una criatura creada. Tampoco concibe la coexistencia de cualquier otro Dios o persona divina. La unicidad de Dios declara que Dios se ha manifestado de diferentes formas o modos a la humanidad, pero es único e indivisible. Algunos confunden el unitarismo con la doctrina de la unicidad de Dios.
Pero el unitarismo concibe a Jesucristo como un semidios, o una criatura que fue creada, negando de esta forma que Jesús sea ese único Dios del cual nos habla las Escrituras, quien se manifestó en carne, como el Hijo, siendo la única forma, por medio de la cual podía salvar a la humanidad. La unicidad de Dios explica la manifestación de Dios en carne. Siendo Jesús la manifestación de Dios al ser humano, esto lo conocemos como el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primer libro de Timoteo 3:16. La doctrina de la unicidad de Dios se explica mediante términos bíblicos tales como los siguientes. El misterio de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante. Dios fue quien vino al mundo según Juan capítulo 1 versículo 9 en adelante. Dios mismo viniendo a los suyos para salvar a su pueblo. Isaías 35 versículos 3 y 4. Mateo capítulo 11 versículo 2 en adelante. La manifestación de la gloria del Dios del Antiguo Testamento. La gloria de Jehová. Isaías 40 versículo 5. Dios estaba dentro de Cristo. Segundo libro a los Corintios, capítulo 5 versículo 19. Dios participó de carne y sangre, por cuanto los hijos participaron de lo mismo. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Podríamos continuar mencionando términos que hacen referencia a la unicidad de Dios, pero con lo anterior es suficiente como ejemplo de lo que enseña la doctrina de la unicidad de Dios. Pentecostalismo. Unicitario es un término utilizado para diferenciar a los que creemos en la doctrina de la unicidad de Dios, pues hay otras organizaciones pentecostales que han rechazado la teología unicitaria y siguen creyendo en el dogma de la Trinidad. El pentecostalismo unicitario o pentecostalismo del nombre de Jesús se caracteriza o diferencia del resto de ramas del pentecostalismo moderno, porque creemos, basado en la palabra de Dios, que Dios en su esencia es espíritu, y que este espíritu se manifestó en carne, en un hombre el cual es Jesucristo, también llamado el Hijo de Dios. Jesucristo es 100% hombre, pero en su deidad es 100% Dios. También el pentecostalismo unicitario se caracteriza porque bautizamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados conforme a Hechos, capítulo 2 versículo 38 que dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La unicidad de Dios significa que no hay nadie ni nada como Él. Él es eterno, perfecto y autosuficiente. El Padre del Antiguo Testamento se manifestó en carne en el Nuevo Testamento, como dice el primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y hoy se nos está manifestando en el Espíritu Santo. Reconocer esto nos ayuda a saber y a creer lo que dice el primer libro de Juan en el capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor la unicidad de Dios. Si estás interesado en aprender y conocer más acerca de la unicidad de Dios, te animamos a hablar con alguno de nuestros líderes espirituales y así podrás participar en algunos de nuestros estudios bíblicos. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que pueda encontrar esto interesante. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.